Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa. Es un gusto enorme estar aquí con ustedes. Antes de comenzar, quiero agradecer de corazón a Televisión Impecable por brindarnos este espacio tan valioso para compartir conocimientos y herramientas que puedan marcar las diferencias en sus vidas. Hoy continuamos el viaje hacia un tema esencial, la educación financiera básica, una habilidad clave para construir un futuro más seguro y alcanzar nuestras metas personales y familiares. Este programa está diseñado para ofrecerles consejos prácticos, estrategias simples y, sobre todo, soluciones que puedan aplicar en su día a día. Así que, sin más preámbulos, comencemos este camino hacia una mejor relación con nuestras finanzas. ¿Y de qué hablaremos? Antes me gustaría hacer un resumen. ¿De qué hablamos en los episodios antes? Hablamos de muchas cosas importantes. Por ejemplo, del ciclo de vida financiero. Miramos cómo es una cosa muy importante tener a bajo control el corto, el medio, el largo plazo. ¿Por qué? Porque yo tengo en una matriz de necesidades y soluciones todo lo que necesito por tener a largo plazo una vida muy equilibrada y una felicidad y poder lograr lo que más me gustaría tener, logrando mis deseos y mis objetivos. Después, o mejor, antes, miramos también el peligro número uno en economía, la inflación, el poder adquisitivo que se pierde cuando nuestro dinero está en una cuenta que no puede dejar una tasa de interés que es la misma que se pierde con la inflación. Y antes miramos también la necesidad de tener un plan de consultoría personalizado, que es una análisis específica que normalmente hace un asesor patrimonial o una persona muy preparada en este campo financiero y psicológico que puede dejar consejos que son los consejos mejores por ti y por tu familia, que también no pueden ser los mismos consejos que pueden valer por otras personas. Y antes miramos también el rol de este asesor patrimonial, que son de dos tipos. El rol de seguridad, porque como primera cosa debe poner en seguridad la persona, la familia, y, como decir, el capital humano. Y como segunda cosa debe hacer una análisis que pueda construir la mejor solución de inversión por una familia o por una persona. Y hoy que miraremos una otra cosa muy importante que se llama fondo mutuo. ¿Qué es el fondo mutuo? El fondo mutuo es un argumento que va a completar lo que hablamos en la vez pasada del ciclo de vida financiero, porque el fondo mutuo se pone como solución a la necesidad de largo plazo. El fondo mutuo no es muy conocido en Latinoamérica, pero es presente, porque muchas personas no saben que el propio banco lo tiene, pero no sabe cómo manejarlo. Principalmente porque no es una cosa sencilla
de ser. Lo se debe utilizar con una persona que es muy preparada en el campo de la educación financiera, como puede ser el asesor patrimonial. Y para repetir un poquito la cosa que miramos en el ciclo de vida financiero antes, se puede decir que el ciclo de vida financiero es un análisis de la situación de corto, de mediano y de largo plazo para ti o para tu familia. Lo que se debe hacer es tomar una matriz de necesidades y soluciones que tú puedes tener en este determinado tiempo, pero que pueden cambiar con el tiempo porque cambia tu vida claramente, y esto lo se puede mirar en el plan de consultoría personalizado, y entonces se debe individuar todas las necesidades que tú puedes tener hoy por 3 años, o las necesidades que tú puedes tener de hoy hasta 6, 8 años, y la necesidad que tú puedes tener después 6, 8 años. Esta es una matriz que es una facilitación que se utiliza en finanzas por poner todas nuestras necesidades sobre una hoja y con un lapicero y con un asesor patrimonial poder hacer todos los pensamientos necesarios por crear la mejor vida a largo plazo tuya o de tu familia. Y está también una otra clasificación del tiempo, porque esta matriz de necesidades y soluciones está también en una característica, en una solución de tiempo, porque es el tiempo que te ayuda a solucionar tus necesidades. ¿Cómo? Dividiendo, teniendo dividido tus necesidades corto, a mediano y a largo plazo. Es una facilitación para ti y para tu asesor patrimonial por entender cómo solucionar tus necesidades a corto, a mediano y a largo plazo. Están otros tiempos, que estaría el brevísimo tiempo, porque se habla de hoy hasta un año, el cortísimo tiempo que está de hoy a un año, y después el corto que está de hoy a 3 años, y también en el largo plazo estaría el larguísimo plazo, porque se habla de un tiempo que es después 10, mejor 15 y 20 años, el larguísimo plazo. Pero para nosotros ahora, en este curso de educación financiera básica, es necesario entender solamente por ahora, el ciclo de vida financiero en el corto, mediano y largo plazo. ¿Y por qué se habla nuevamente en este episodio del ciclo de vida financiero? Porque en el episodio de antes hablamos de las soluciones de necesidades de corto plazo y de mediano plazo, pero no hablamos de la solución que está en el largo plazo. ¿Y qué solución está? Por lo tanto, el fondo mutuo. El fondo mutuo, que es, se podría decir que es una herramienta financiera un poco compleja respecto a la cuenta monetaria y a la cuenta de ahorro, que son soluciones de corto plazo, a necesidad de corto plazo, y del plan fijo, que es una solución de mediano plazo.
La solución de largo plazo, que es el fondo mutuo, es un poco más complicada porque es una solución que solitamente no se utiliza o quien que la utiliza tiene una conciencia, una educación financiera más alta del normal. Porque el fondo mutuo es una cosa que puede subir o a bajar. Entonces, ¿está a riesgo que yo pueda perder mi dinero? Claramente sí, pero depende, porque depende especialmente del riesgo que yo puedo soportar, perdón. El riesgo que yo soy en grado de tener en mi vida. Esto riesgo, ¿quién que lo calcula? El asesor patrimonial. Pero para ser más simple en este curso, se puede decir que el fondo de mutuo me permite de ganar mucho si yo tengo el periodo de tiempo correcto a satisfacer, a poder pagar, a poder hacer, ganar las mis necesidades. O mejor, si yo tengo necesidades de largo plazo, debo tener soluciones de largo plazo que es el fondo mutuo, que es el fondo mutuo. Pero el fondo mutuo tiene la particularidad que subiendo o bajando puede ponerme en una situación que no es la mejor en absoluto. Entonces tiene la característica que si yo pienso en necesidad de largo plazo, el dinero que pongo en un fondo mutuo debe estar allá por largo plazo. Puedo sí pensar de regresarlo antes, pero el riesgo está allá. El riesgo de poder perder mi dinero en un fondo mutuo es dato, se pone cuando yo no respeto el correcto tiempo. Si el fondo mutuo está a largo plazo, el correcto tiempo de detención de esta herramienta financiera debe ser el tiempo de largo plazo. Entonces se habla que el fondo mutuo debe estar por lo menos 6-8 años, por lo menos, que es el tiempo donde empieza el largo plazo. Pero está también una variación en lo que, a lo que dijimos ahora. Porque el fondo mutuo, ¿dónde invierte? El fondo mutuo principalmente es un contenedor donde están muchas cosas. En episodios de antes hablamos de la diversificación. ¿Qué es la diversificación? Es no poner todo lo que tengo yo en un mismo herramientas financiero. Porque si esta herramienta financiera se baja mucho, yo pierdo mucho. ¿Por qué? Porque tengo todo el mi dinero. Entonces, el fondo mutuo tiene una particularidad que es la composición. Yo, juntos a mi asesor patrimonial, puedo decidir la composición óptima de este fondo a segunda de cómo yo soy adverso, se dice, a riesgo o si soy neutral a riesgo. Por ejemplo, si yo me agito, si miro mi inversión después un mes, la mi inversión a largo plazo, que debe estar a largo plazo, pero la miro después un mes y miro que ponía $100 y ahora son 95, entonces estoy perdiendo el 5%, debo mirar cómo me siento. Claramente no me siento bien porque digo, estoy perdiendo la mi inversión,
pero como dijimos antes, es una inversión a largo plazo. Se puede mirar, pero debe estar a largo plazo. Entonces, el resultado que se obtiene, lo se obtiene después de 6 o 8 años. Y después de 6 o 8 años, las estadísticas me dicen que este fondo mutuo puedes ganar desde 0 hasta a infinito. Depende de qué es compuesto este fondo mutuo, porque es compuesto de muchas cosas que se sube a baja muchas veces. Yo tengo la posibilidad de ganar mucho y de perder mucho. Pero estadísticamente, si pongo mi dinero a largo plazo, este riesgo se abaja muchísimo y puedo ganar muchísimo. Está una ley que dice que si yo pongo la ley 20-80, el 80% en el corto y en el mediano plazo, entonces la mayoría de mi dinero en el corto y en el medio plazo, en las soluciones de corto y mediano plazo, por la necesidad de corto y mediano plazo, yo puedo poner el 20% en una solución de largo plazo, como el fondo mutuo. ¿Por qué? Porque si yo detengo este 20% en el justo periodo temporal, que son como mínimo 6-8 años, este fondo mutuo puede ganar muchos intereses. ¿Qué puede ser? Estadísticamente puede ser que un 6, 8, 9% por año, pero debe estar a largo plazo, entonces no debo regresarlo antes, porque esta es una estadística de largo plazo. Y entonces, si yo puedo tener esta cantidad de dinero, el 20%, por ejemplo, tengo $100, pongo $80 en el corto y en el medio plazo, dividido como pienso yo, el 20% en el largo plazo, si este 20% estadísticamente gana mucho, lo que gano del 20% del mi dinero es más de lo que gano con el 80% del mi dinero que se pone nel corto y nel mediano plazo. Esto es una buena cosa, porque porque si tengo la mayoría de mi dinero en una situación de tranquilidad, tengo siempre dinero que puedo regresar y retirar. Y puedo tener el otro dinero, el 20%, en una situación que no debería regresar sino cuando se termina el largo plazo, porque este porcentaje del 20% me permite de ganar muchos respecto a la porcentaje de mi dinero que tengo en el corto y en el mediano plazo. Esta es una estrategia que utilizan muchos bancos y muchos gestores de dinero, de tener muchas cosas segura, tranquila por el corto medio plazo y tener cosas no riesgosas, se dice volátiles, porque puede subir y a bajar, pero en el tiempo sube siempre. Es un subir y a bajar temporal, porque en largo plazo siempre, o casi siempre, estadísticamente hablando, está que la mayoría de resultados es siempre positivo y es mayor de lo que yo gano con el 80% que tengo en el corto y en el mediano plazo. Y esto es sí la teoría, pero se habla también que es el práctico, porque está una estadística que explica todo esto. Y especialmente si es la primera vez, se debe empezar con fondos mutuos que no son muchos volátiles. Son fondos mutuos que cambian poco,
decimos, el andamiento, cómo son hoy y cómo estarán mañana. Por este motivo están diversas tipologías de fondos mutuos. Está el fondo mutuos que es de preservación del capital, fondo mutuos mixto y fondo mutuos de apreciación del capital. ¿Qué es la diferencia? Que cuando yo hablo de preservación de capital, hablo de una cosa fija. Solitamente son títulos, son boletes de Estado o son obligaciones privadas. Son cosas que tienen una gana fija. Pero está también el fondo de apreciación del capital. El fondo de apreciación del capital es un fondo que invierte especialmente en la acción de tiendas. Entonces, si yo invierto en tiendas, la tienda puede tener ganancia o perder su capital. Por este motivo, el fondo que invierte en apreciación de capital es un fondo que puede subir y bajar continuativamente en el tiempo, pero en el tiempo correcto sube siempre. Entonces, si yo debo estar en el largo plazo, tengo mi dinero a largo plazo, yo no tengo problemas invirtiendo en un fondo mutuo de apreciación del capital. El fondo mixto, como dices la palabra, es un mixto de las dos cosas, del fondo mutuo de preservación de capital con el fondo mutuo de apreciación de capital. Y esta mezcla depende de lo que pienso que estará en el futuro este fondo, pero no es que tú debes decidir este porcentaje te la dices normalmente el asesor patrimonial, porque el asesor patrimonial te pone en una situación de seguridad, poniéndote en el corto y medio plazo con el 80% de tu dinero. Entonces, donde tú puedes ganar no mucho, pero regresar cuando tú quieras tu capital. Y por un 20% te pone en una situación de largo plazo con el fondo mutuo y juntos se decide la porcentaje da poner nella preservación del capital o nella apreciación del capital. Más se pone nella preservación del capital, menor puede ser claramente la ganancia, porque más tengo seguridad y más debo pagar esta seguridad, como con una menor tasa de interés. Más tengo volatilidad, entonces apreciación del capital, y más me pagan esta volatilidad. Entonces puedo obtener tasa de intereses muy elevada. Por ejemplo, ahora está una buena posibilidad que puede ser poner una parte del propio dinero en tipología geográfica del fondo mutuo, porque el fondo mutuo puede ser un fondo que invierte en diversos países, en diversos sectores económicos o en generalizado, donde si yo quiero encontrar el mayor tasa de interés, debo tomar un fondo muy específico, como puede ser un fondo tecnológico. El fondo tecnológico, por ejemplo, en los últimos 10 años, con el fondo tecnológico se gané el 100% en 10 años, el que se entiende que en 10 años yo puedo puedo duplicar mi capital en 10 años. Entonces tengo, hablando financieramente, de una tasa de interés que se pone en 8-10% por año. Esto pero si yo quiero estar en una situación de muy
mucha volatilidad. Y entonces en un fondo mutuo de apreciación de capital. Entonces, esta cosa es muy interesante, tener la apropiateza del tiempo donde se invierte. Tener un buen plan, un buen ciclo de vida financiero es importante para ti y para el asesor patrimonial por poderte lograr tus deseos o tus objetivos en menor tiempo posible. Esto depende claramente del riesgo que tú puedes aceptar no se habla mucho de riesgo, la palabra correcta es la volatilidad que tú puedes aceptar en el largo plazo, porque recuerda que se gana mucho en el largo plazo. En el corto y en el mediano plazo se puede solo, como se puede decir, pelear con la inflación, pero no se puede ganar la inflación en el corto, en el mediano plazo. Es muy difícil poder estar en frente a un enemigo así importante en la economía por tu dinero con el corto y el mediano plazo. Se gana la inflación solamente en el largo plazo y más tú pones tu dinero en un fondo mutuo de apreciación de capital y más tú puedes ganar. Y recuerda que por estar muy asegurado, tener un seguro, tu asesor patrimonial te pone solo el 20% del tu capital a largo plazo. El 80% está en una situación de tranquilidad. Esta es la modalidad correcta por enfrentar un buen proyecto de inversión financiera y para poder lograr en el tiempo nella mejor modalidad tus sueños y los sueños de tu familia. Si esto te gustó, si este episodio te pone preguntas, tú puedes enviarle a nuestras redes sociales o puedes enviarles a Televisión Impecable. Entonces nosotros, yo personalmente, estaré muy agradecido y podría contestarle también en la red social o acá en la Televisión Impecable en otros episodios. Entonces yo ahora te agradezco mucho por el tiempo que tú dedicaste a este episodio y agradezco mucho la Televisión Impecable que con nosotros está haciendo una educación financiera por toda la ciudad y te invito a mirar otros episodios que estaremos después de esto, que estarán después de esto, perdón, mi español que es un poquito italianizado. Entonces, muchas gracias por tu atención y nos vemos en los próximos episodios. Gracias, buenas tardes, chao.